Ella es Malena Muyala, nació en San José y allí transitó su infancia y parte de su juventud. Fue especialmente su abuela quien fomentó el gusto por la música y por el teatro. Con tan solo 11 años ingresó al Teatro Mació en San José, donde recibió sus primeras clases de arte dramático y realizó sus primeras obras. Es cantante y compositora de tangos, valses, milongas, milongones. Es una de las principales voces femeninas de Uruguay y además actualmente se desempeña como directora del Teatro Solís de Montevideo. Es un gusto para mí recibir aquí a Malena Muyala, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que no me imaginaba. Me voy a poner un poquito cómoda porque tengo para contarles muchas cosas. Estuve reflexionando todos estos días qué podía transmitir o qué podía contar desde mi lugar y traté de dejarme como bastante libre e ir también improvisando un poco con ustedes y con lo que surja acá. Sí me parece importante contarles que, bueno, yo soy una persona que nací en San José, eso ya da una impronta del interior del país. Nací en el año 71, ya sé que no aparenta, me sacarán el cálculo de la edad, pero bueno. Nací en el año 71, mi mamá era una persona muy joven en ese momento, tenía apenas 19 años, y mi papá era un empleado municipal, y le lleva todavía, porque tengo la suerte de que mis dos padres viven, unos 12 o 13 años. Una situación determinada el día antes del casamiento de ellos implicó de que no se pudiesen ir a vivir a la casa que tenían planificada y se fueron a vivir con mi abuela materna. Entonces esa figura de mi abuela en esos primeros 4 o 5 años de mi vida se transformó como en un pilar muy importante. De hecho yo le compuse una canción a ella que se llama Velitas y Santos. Y en esa canción un poquito reflejo cuando digo sus ojos cansados de no llorar. Eso la pinta como una mujer que realmente el mostrar la debilidad era algo que a ella la aterraba. O sea, no podía mostrarse débil, no podía mostrarse frágil frente a las situaciones de la vida. Y eso me fue transmitiendo tanto a mí como a mi hermano. Tengo un hermano menor. Y ahí empecé como a empezar a entender el mundo, ¿no? Con un abuelo que venía a visitarnos casi todos los días, que era una persona muy tranquila, era como bien diferente a mi abuela, hablaba poco, leía mucho, me ejercitaba mucho la memoria, me llevaba textos todo el tiempo para que yo memorizara. Y en esa combinación entre mis abuelos, entre él que me hacía aprender todos esos textos y mi abuela que me hacía cantar, me fui criando en ese mundo muy lúdico, ¿no? Creo que uno en esos primeros años de vida no se plantea absolutamente nada, más que el estar, que el vivir. Y yo era una niña que, bueno, pasaba cantando, pasaba siendo el centro de atención de mi familia también, porque ellos descubrieron un día que yo estaba mirando la televisión y pasó Tita Merelo, que fue una de las pocas instancias en que yo me quedé quieta, paralizada, mirando el televisor. Y cuando terminó de cantar Tita Merelo, yo giré y dije, se dice de mí. Le dije, y ahí ellos agarraron eso y empezaron a fomentarme todo el tiempo el tema de la actuación, del canto. Y fue unos poquitos años después que, claro, yo empecé a ir a un colegio de monjas. Les voy a contar cosas que espero que no salgan de acá, pero era una niña que tenía un comportamiento muy difícil, era muy inquieta, me gustaba, me empecé a dar cuenta al empezar a sociabilizar y al ir hacia el mundo y a ir hacia la escuela, que a mí me gustaban muchas cosas que hacían los varones, por ejemplo, ¿no? Jugar al futbolito. Llegó un momento en segundo año de escuela que los varones salían corriendo al recreo, pero había un lugar que no se ocupaba porque era mi lugar y ellos lo sabían que era mi lugar. Me gustaba resolver las cosas a las piñas. O sea, si había algún problema, si le hacían algo a mi hermano, que es un hermano menor, mi hermano enseguida venía y quería hablar conmigo y yo resolvía eso de esa manera. O sea, entré muy rápidamente en esos códigos que eran típicos y se le adjudicaban muchísimo a los varones. Tenía la fortuna, bueno, de tener esa abuela y esa madre que no me cuestionaban mucho. Yo no tuve una casa donde me decían esos no son comportamientos de nena. Sí el entorno, sí de repente los padres y madres de otros compañeros o las propias
la propia directora del colegio o las maestras. Ahí empecé como a entender que el mundo tenía un montón de formatos esperables para las personas, ¿no? Y lentamente me fue generando, no les voy a decir que un conflicto, pero sí una cierta conciencia de que yo hacía determinadas cosas que no eran esperables para una niña. Eso no implicó que las dejara de hacer, todo lo contrario. Empecé como a posicionarme cada vez más fuerte en eso. Y así transité gran parte de mi infancia. No les hablo de mi papá porque cuando yo tenía 4 años mi papá lo llevaron detenido en época de dictadura. Soy una niña que atravesó su infancia en dictadura. Entonces mi papá era un diálogo de una vez por mes, de 30 minutos. Y ahí mi papá, claro, era como una cuestión de complemento, ¿no? Entre mi familia, entre mi mamá y mi abuela, que se transformaron obviamente en todo mi soporte, que no me cuestionaban mi forma. Y mi papá, que desde otro lugar no me cuestionaba mi forma. Mi papá de repente no entraba en situaciones puntuales o anecdóticas, pero sí me inculcaba muy fuertemente la convicción, el buscarse a uno mismo, el saber dónde uno está parado, el entenderse, el defender eso, sin condicionarme o sin orientarme. Permanentemente una apología muy grande de la libertad, ¿no? Del poder de decisión, del libre albedrío. Y yo me acuerdo de diálogos con mi padre muy interesantes, ya de un poquito más grande, donde yo iba y le planteaba un mundo ideal, lo que era un mundo ideal para mí. Y un día le hice todo un planteo, un desarrollo que duró como 15 minutos, mientras mi hermano nos miraba, y mi papá me terminé de hablar y me dijo, pero Malena, eso es el sistema comunista. Entonces, también creo que esas personas que estaban en mi entorno, en mi vida, me fueron formando como en ese espíritu de lo que es la libertad, de la búsqueda y el de respetarse a uno mismo más allá de determinados parámetros. Como contrapartida estaba la sociedad, estaba lo que yo veía en espejo en mis compañeras y en mis compañeros, que de repente tenían otro tipo de familias, tenían familias donde las fiestas de fin de año estaba el papá y la mamá, y mi papá, por ejemplo, nunca estaba, y mi mamá recibía de repente el Día del Padre, era mi mamá quien pasaba a recibir el regalo que le habíamos preparado. Y mi mamá también trabajó mucho eso, de decirnos, yo soy su madre, no soy su madre y su padre, que eso es una cosa que muchas veces a las mujeres nos empiezan como a matrizar un poco, ¿no? Hice de padre y de madre, no. Nosotros hacemos de madre, y hacemos de madre como podemos, porque tampoco nadie nos enseña a ser madre, y somos una variedad infinita de madres. Yo soy madre, tengo un hijo de 28 años, y bueno, y fui improvisando como me imagino que improvisamos todas la que tuvimos la posibilidad de tener un hijo. No me van a decir ustedes que no está llena nuestra sociedad, nuestros comerciales, la publicidad, los mandatos, la Iglesia Católica, de un montón de indicaciones que nos dan de cómo es ser una buena madre. Una buena madre tiene que ser amorosa, tiene que ser abnegada, tiene que dejar todo por sus hijos. Y realmente, en el fondo de nuestro corazón, ¿nos sale eso espontáneamente siempre? No. Ahí es donde empieza, me parece, el sistema y la sociedad donde estamos a formatearnos muy por debajo, y cuando queremos acordar estamos, bueno, como tratando de promediar entre lo que realmente queremos y lo que se espera de nosotras, que no es inevitable tenerlo. De adolescente me llevé mucha información de mi infancia, sobre todo me quedó muy grabado mi abuelo, que un día estaba hablando yo con él y entonces yo le estaba haciendo un montón de planteos, y mi abuelo tenía una frase que cuando yo venía con muchas roscas de cosas y me dijo y le dije y le voy a decir, y mi abuelo siempre muy silencioso me decía, siga amiguito, siga, me decía él, ¿no? Era como, deje todo eso de lado y continúe, ¿no? Por su camino. Y un día le dije, abuelo, vos sabés que yo escuché que las mujeres somos menos inteligentes, porque lo había escuchado, que tenemos menos capacidad, que somos menos inteligentes, viste que no hay tantas mujeres científicas. Mi abuelo me dijo, hágame el favor, la mujer es mucho más inteligente que el hombre, me dijo él. Y a mí me quedó eso de mi abuelo, siendo un varón, diciéndome eso, más el ejemplo que yo tenía en mi casa, de mi mamá y de mi abuela, que también eran mujeres que le costaba mucho conseguir trabajo en esa época. Mi mamá era la esposa de un detenido político, entonces era muy difícil que a ellas le habilitaran determinados trabajos. Entonces fueron mujeres que siempre se rebuscaron un montón con nosotros, con mi hermano y conmigo. Entonces creo que uno aprende de todo eso. Después fui un adolescente que empecé a cantar mucho en las peñas, en San José.
La gente en el pueblo también sabía que, bueno, que había una niña que cantaba, un adolescente que cantaba. Y yo me empecé a dar cuenta que salía de repente a bailar y estaba en el baile. Y si yo tenía ganas de bailar y había alguna persona, algún chico que me llamaba la atención, nunca me cuestioné de ir yo y decirle, ¿querés bailar? Y eso era como re mal visto. Incluso entre mis amigas me decían, ¿pero cómo vas a hacer eso? O sea, eso no está bien. Vos tenés que esperar a que venga un varón a invitarte. Y ahora, pasado tantos años, yo miro y veo también todo lo que ha cambiado la sociedad y me doy cuenta como de grandes diferencias. Primero me doy cuenta que no teníamos elementos como para procesar, como para generar un pensamiento crítico de lo que estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo. En los años 70, en los años 80, habíamos un montón de mujeres que estábamos haciendo un montón de cosas y estábamos sintiendo rechazo por un montón de cosas y reaccionábamos como podíamos, ¿no? Yo reaccionaba a veces de manera muy abrupta con determinadas cosas, ¿no? Yo le voy a contar algo muy íntimo. A mí me pasaba de tener un noviecito y estaba todo bien, pero yo donde veía que el entorno miraba con alguna cara perpicaz, y él la invita y él le da el beso, ya no quería saber nada. Me quería salir de ese modelo, no quería que la sociedad me viera ocupando ese rol que yo no quería ocupar. Yo quería tener una cosa mucho más horizontal. Entonces, ahora leyendo con el tiempo, me doy cuenta que, claro, todas esas cosas que yo hacía ahora tienen nombre. Ahora tienen nombre. Ahora todo el trabajo que hemos realizado a través de los feminismos, podemos nombrar cosas que hacíamos, pero que hacíamos en una lucha individual. Y creo que esa es la gran transformación que estamos teniendo. Yo entiendo que todas tenemos todas las capacidades y que también hay una cuestión hasta, digamos, en nuestro mercado que nos indica que nosotros tenemos las posibilidades, que somos superpoderosas, pero eso no es real. O sea, no es real porque eso es muy meritocrático y sí tenemos que empezar a ver de que algunas mujeres capaz que rompimos alguna grieta y entramos por una puerta con muchísimo esfuerzo. Y eso es un esfuerzo real. A mí me pasó, yo en el año 90 me presenté al primer certamen nacional de tango con 19 años, con 360 participantes, con 15 mujeres, y yo escuchaba el rumor de que les gustaba mucho como yo cantaba, pero era muy difícil que ganara porque era mujer y porque era muy joven, aparte. Y yo cuando me anoté a ese concurso, le dije a la señora que me anotó, le dije, me tocó el número 210, le dije, míreme bien porque yo voy a ganar, le dije a la mujer. Pero eso es una cuestión mía, de mi impronta, que vaya a saber de dónde la traigo, capaz que de todas estas cosas que les cuento, de la familia que vengo y de dónde yo me quise parar, con todas mis debilidades, e incluso construyendo un escudo de mujer que puede hacer las cosas, cuando detrás de esa mujer capaz que hay una persona con un montón de temores, porque eso también es real. Entonces cuando escuchamos de repente, tú puedes y tú lo puedes hacer, sí, muy probablemente mucha gente sí lo puede hacer, pero otro montón de gente no lo puede hacer. Y eso es real. Y creo que esa es la gran transformación y es el gran cambio que tenemos que tener. Que la lucha es colectiva y que tenemos que mirar a la compañera, al compañero, tenemos que mirar incluso las distintas mujeres que somos. Nosotras venimos de diversos lugares. Tenemos que pensar con perspectiva étnico-racial, sin duda, sin duda. ¿De qué mujer estamos hablando? Cuando estamos hablando de mujeres que seguramente tuvieron muchísimo menos acceso que las mujeres que somos blancas a cualquier cosa, y eso está presente en la sociedad. Entonces, sí me gusta pensarnos poderosas porque lo somos. Yo estudié muchos años medicina, llegué a hacer disecciones, mire lo que le voy a contar, y a mí me costaba mucho y a veces los docentes nos decían, ustedes se pueden dar cuenta en esta disección si es un hombre o es una mujer, y era re difícil, o sea, en un cuerpo que ya tiene mucho tiempo con un proceso y demás, uno tiene que ir a cosas muy específicas para darse cuenta. Entonces, tampoco acuerdo ni comulgo con esta teoría biologicista de que, bueno, la fuerza física, el músculo, el levantar una cosa, no levantar, no sé si son cosas importantes, porque basados en esas cosas es que nos han hecho la diferencia. Y en esas cosas que se eligieron, porque uno elige decir, bueno, ¿con qué nos vamos a medir? Yo creo que el patriarcado elige con qué cosas nos mide, y bueno, y obviamente que siempre va a elegir cosas en las que nosotras nos va a dificultar un poquito más, ¿no? Y sí también cuando de repente tengo algunos amigos varones me dicen, bueno, pero yo simplemente te vine a ayudar. Le dije, a mí me encanta, pero si yo viese que... A mí me pasaba con Juan, con mi hijo cuando era chico, que yo lo llevaba en brazos y mi hijo ya pesaba 10 kilos. No venía nadie a decirme, ¿te ayudo a llevarlo?
Parecía que el hijo no tiene peso. Pero si iba con una garrafa de 13 kilos, se acercaban 5 hombres. Entonces, hay una cosa que está clarísima, que no es porque se piense que yo tengo fuerza o no tengo fuerza, ¿no? Porque para la maternidad, sí sabremos el esfuerzo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué me ayudás con la garrafa y no me ayudás con mi hijo? Esa sería la pregunta. Y es porque tú tienes un concepto de mí y es el concepto que querés tener de mí. Entonces, ¿cómo hacemos para romperlo? Yo sola seguro no puedo. Ninguna de nosotras en la individualidad podemos. Pero sí podemos en el colectivo. Y sí podemos en el colectivo mirándonos y mirando lo diversas que somos también y las fortalezas que tenemos y tratando de cambiar ese paradigma de con qué vara nos estamos midiendo. Porque seguramente, si cambiásemos los parámetros con los que nos medimos, en un montón de cosas, y esto lo voy a decir también dentro del sistema, en un montón de cosas ganaríamos. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿a nosotros nos interesa ganarle a alguien? Porque esa también es otra pregunta. A mí no me interesa ganarle a nadie. A mí me interesa estar tranquila, vivir mi vida tranquila, que no vaya a la gomería y me digan, y ver al varón que está delante, que le arreglan la goma del auto y sale marcha atrás y nadie le dice nada. Y cuando yo voy a salir marcha atrás se me acercan 2 varones y me dicen, ¿querés que te saque el auto? No quiero que me pase más eso. No quiero que me pase más eso. No quiero que hagas una lectura de mí. Quiero que me dejes ser como yo intento dejar y seguramente condiciono a un montón de gente a mi alrededor para hacerlo. Y eso son cosas que, bueno, yo no conozco, no tengo ninguna amiga, por lo menos, que yo pueda hacerle determinadas preguntas de situaciones de acoso o de invasiones a la privacidad y que no las tengan. Creo que casi todas tenemos un relato. Más, menos, todas tenemos un relato. Y eso me parece que es también lo que tenemos que empezar a ver como sociedad en conjunto. Después es fácil agarrar determinadas temáticas y decir, bueno, esto es una lucha entre hombres y mujeres. No, no es una lucha entre hombres y mujeres. Yo tengo un hijo varón de 28 años y tenemos conversaciones al infinito en un montón de cosas. Que yo pretendo que él sea igual a mí, que sea el sujeto político que soy yo. No, obvio que no, porque no lo es. Pero sí creo que podemos tener una convivencia y un entendimiento de dónde estamos parados, que eso me parece que es en lo que tenemos que trabajar. Y cuando vemos a alguna mujer que no logra determinadas cosas, no pensar que es que no las logra porque no puede o porque todavía no tomó el elixir mágico y se dio cuenta de que tiene todos los caminos abiertos, porque no los tiene. Y eso es lo primero donde tenemos que pararnos. No tenemos todos los caminos abiertos. Cuando se abre alguno por alguna coincidencia o casualidad o red, porque la red que estamos formando, a mí me parece que es una cosa maravillosa y lo puedo ver desde mis 20 años ahora. O sea, yo puedo mirar para atrás 30 años, 40 años y ver el cambio y ver la evolución. Y puedo tener diálogos con mi mamá, que de repente mi mamá se transforma por momentos en nuestros diálogos en todo lo que está mal, ¿no? Y yo la amo a mi madre. Y cuando va terminando la conversación, mi vieja entendió 3 cosas y me dio vuelta como una media, porque me agregó un montón de elementos que yo ni siquiera había pensado, porque ella puede mirar 60 años para atrás y puede entender en ella misma y reconocer en ella misma un montón de cosas que tiene incorporadas y que repite. Yo muchas veces la cuestiono, ¿por qué decís eso? Mirá la pollera cómo le queda a esa mujer. ¿Por qué decís eso? Bueno, Malena, porque no, pero no lo hagas más. Entonces, de a poco también, porque es muy fácil también, cuando nos agarran en falso, porque sí, es verdad, un montón de mujeres decimos cosas que no están bien, y un montón de mujeres defendemos cosas que son las que tenemos que modificar. Ahora, ¿es culpable esa mujer por decir eso? Y no, porque no se crió en Marte, se crió acá, en el planeta Tierra, en esta sociedad. No tiene otra forma de entender, no tiene otros valores, no vivió en otra sociedad, no nacimos como entes aislados en una burbuja. Entonces, también tener la piedad y la compasión y la comprensión para la otra y para nosotras mismas. Después que a los varones les está resultando difícil todo esto, y sí, y hay un montón de reacciones. Yo ahora miraba en redes unas barbaridades que dijo un cantante que vino de no sé dónde. Y vos decís, ¿cómo le damos un micrófono a esta persona? Y también leí comentarios abajo, bueno, pero eran las mujeres, se escuchaban voces de mujeres riéndose. Y sí, y no está mal, no somos extraterrestres, estamos acá, nos formatearon de esta manera. Entonces, creo que lo que tenía para decir no era un mensaje, era un poco como una reflexión en voz alta
con ustedes, porque también yo estoy en un montón de cosas tratando de entenderme a mí misma, de construirme, que esta palabra que está ahora y que está buenísima, y qué difícil que es, qué difícil. Yo, si hiciésemos un ejercicio ahora y ustedes cruzan los brazos, y les diría ahora crúcenlo para el otro lado, les va a costar un montón seguro. Hagan el ejercicio, crucen los brazos, ahora crúcenlo para el otro lado. Crúcenlo diferente a como los cruzan siempre. Es re difícil, ¿no? Entonces imagínense cambiar cosas que tenemos instaladas en la construcción de nuestra persona. Yo deseo, y para mí el deseo, el hablar de un deseo ya es construcción, ya es acción, ¿no? Yo deseo que logremos tirar abajo un montón de cosas, que logremos limpiar un poco el campo y empezar a ver a la persona que tenemos enfrente, a la persona más allá de lo que construimos de esa persona. Y también tener en claro que lo que construimos es esta visión blanca, eurocéntrica. O sea, existen otro montón de formas de ver el mundo, existen otro montón de culturas, existen otro montón de lugares de enunciación. Entonces, empezar a reconocernos de esa manera. No sé si a ustedes les gustan las plantas, yo tengo como 50 plantas en mi casa. Y yo las miro y son todas totalmente diferentes. Y ninguna de ellas se cuestiona una a la otra. Vos por qué tenés el tallo más largo, vos por qué das flor, vos por qué no das flor. Y vos, entonces tú no sos la correcta. Y nosotros nos fuimos embretando en eso de ser los correctos, de ser los que corresponde. Más allá de que no le quiero faltar el respeto a nadie, fui más de 10 años a colegio de monjas y creo que la Iglesia Apostólica, Católica y Romana ha hecho un daño enorme. O sea, porque nos ha instalado la culpa, nos ha instalado el bien y el mal. Yo de niña iba a la escuela y entraba la hermana Gabriela y me decía, nunca te olvides que tenés un ángel en el hombro derecho y un demonio en el izquierdo que te hablan en simultáneo y te dicen cosas opuestas todo el tiempo. O sea, y yo aparte, además de todo eso, me empecé a dar cuenta que tenía mi oído izquierdo mucho más activo que el derecho y eso me empezó a preocupar mucho. Entonces, un poco eso, como yo les hablo desde este lugar, sabiendo que me queda un montón de cosas para transitar. En el rol que tengo ahora, que está más allá de la música, pero sí está relacionado con las artes escénicas, que es la dirección del Teatro Solís, nada más ni nada menos, también llevada ahí a ese lugar de la mano de otra mujer, en este caso de la intendenta de Montevideo, que lo único que hizo Carolina fue confiar, porque tampoco ella me conocía en ese lugar. Y yo confié, que esa es la red que se arma, yo confié en la convicción que ella tenía. Y eso también a mí me dio el impulso para poder empezar a trabajar y para poder empezar a hacer las cosas. Y sí me inyectó la sensación de un enorme compromiso y responsabilidad en lo que estaba haciendo. Que eso realmente no era una cosa que se podía llevar livianamente, porque la cultura y el arte son los grandes transformadores, desde mi punto de vista. Son enormes transformadores de nuestro pensamiento, de nuestra sensibilidad. Entonces, ¿qué cosas suceden hoy en el Teatro Solís? ¿Qué cosas van a esos escenarios? Bueno, hay que pensarlo muy bien. No es así nomás. No es agarrar un año y empezar a llenar con cosas porque a mí me gustan o se me antojan. Entonces, es pensar en las infancias, es pensar en la diversidad, es pensar en nosotras. Tenemos un eje que se llama Nosotras. No les estoy hablando de la programación del teatro, pero vayan porque está buenísimo. Es pensar en Enciende, que es un eje que tenemos que, bueno, ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Qué están haciendo? Somos un teatro público, tenemos que ser plataforma de las nuevas artes, de los nuevos gestores, de los nuevos creadores y creadoras. Y ese es un punto en el que hay que trabajar muchísimo. ¿Qué nace o qué van haciendo de todo eso? Bueno, sentir que ese espacio también es tuyo, que hay un espacio donde tú puedas dar tu voz, tu sentir y transformarse y transformar al otro. Creo que no hay espacios donde estemos más abiertos que cuando vamos a presenciar un espectáculo artístico. Nos transforma, a mí por lo menos me atraviesa, me gusta ir a ver algo para sentirme que de alguna manera me modifica o que me hace reflexionar. Entonces, no les puedo decir que me costó llegar a ese lugar por estas características y condiciones por las cuales llego, pero sí sé que tengo un gran trabajo que hacer y una gran responsabilidad en ese lugar, porque además es un lugar que tiene poder de decisión. Y sin duda, apenas yo ingresé al teatro, recibí por un montón de vías un montón de cuestionamientos.
Y yo sé que muchos cuestionamientos pueden ser porque, bueno, no se conoce cómo puede trabajar Malena en gestión, pero también sé que hay un montón de cuestionamientos que es porque soy mujer. Y eso lo vivo, lo sé, lo escucho, me llega, lo veo, me lo comentan. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir las mujeres en esa prueba continua? Porque sí la tenemos, esa prueba continua. Tenemos que ser conscientes. Y sé y estoy convencida que el único camino es en colectivo. No dejemos de pensar y de tratar de ser creativas pensando qué otros caminos tenemos para trabajar en el colectivo. No sé, dejo como esta reflexión, ¿no? Y también me la llevo yo. Pensemos cómo podemos hacer para estar más juntas, para realmente cuando vamos a abrir la boca para hablar de otra mujer, pensarlo un segundito antes, no importa. Lo que sea que tengamos para decir de ella, no lo digamos. Como se dice ahora, resistamos archivo. O sea, tratemos de vivir con esa dignidad de que lo que estoy diciendo acá con un micrófono en la mano, lo digo también ahí en el patio o lo digo en el fondo de mi casa hablando con una amiga. O sea, la impecabilidad de ser coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos y sobre todo con lo que queremos construir. Les agradezco un montón. Muchas gracias.